Para ampliar sobre este tema tenemos vía telefónica a la Contralora General de la República, doña Marta Acosta. Doña Marta, tal vez si ponemos un poco en perspectiva a la población y a los televidentes, así como radioescuchas, sobre lo que está sucediendo, pues la ministra de Hacienda había asegurado que lo que se había colocado para pagar la deuda eran 48.000 millones y ayer su persona asegura que estos son 182.000 millones de colones. Adelante, doña Marta, buenos días. Sí, muy buenos días a usted y a todas las personas que nos escuchan. Reiterar que hicimos un informe de medio periodo donde damos cuenta de la evolución fiscal y de la evolución presupuestaria del sector público. Cuando analizamos los temas de gobierno central, notamos que a junio ya se había ejecutado el 90% de la partida presupuestaria para hacerle frente a la deuda. Entonces, es ahí donde preguntamos, ¿verdad?, al Ministerio de Hacienda que nos explique, y de ahí en adelante, pues revisando, si nos damos cuenta que efectivamente hay 182.000 millones que se han pagado sin el debido contenido presupuestario, porque aquí es tomando en cuenta que hay vencimientos para el corto plazo, es decir, menores a un año, y para el largo plazo, que son los que no se mencionaron anteriormente. Más allá, digamos, de estos temas de registros en el presupuesto, que es un tema de transparencia presupuestaria, aquí es muy importante dejar un mensaje, subrayar que la situación es desalentadora, puesto que el déficit sigue creciendo, hay un avance en el deterioro de las condiciones macroeconómicas, es decir, la producción decrece para este año, tenemos una deuda vulnerable en el sentido de que tenemos ahora riesgos de refinanciamiento, tenemos que estar colocando más a corto plazo, a tasas variables, en dólares, los ingresos crecieron, los corrientes crecieron a una tasa de un 1,5, mientras que los gastos corrientes crecieron a una tasa de un 8,6, muy superior los gastos que los ingresos, y sin embargo no estamos haciendo nada tangible, sustantivo, importante para ponerle freno a esos gastos. Entonces, eso lo que quiere decir es que el déficit se sigue agrandando, ensanchando, y no estamos tomando medidas, y es por eso que la Contraloría urge y hace un llamado a que se apruebe la reforma fiscal, a que nuestras autoridades actúen para poder dar un alivio al estrés fiscal. La reforma fiscal, como es de pleno conocimiento, no es la medida suficiente para solucionar este problema o esta circunstancia, esta coyuntura. Sin embargo, es un paso inicial para caminar sobre una senda más sostenible de las finanzas, porque al final, si las finanzas no son sostenibles, el gobierno, el Estado se va a ver en aprietos para poder brindar servicios en cantidad y calidad. Vea que ya tenemos ese tipo de problemas, pero entre más alto tengamos el déficit, entre más nos tengamos que endeudar, pues los problemas pues van a ser mayores. Tomar medidas para resolver esto implica no solo la reforma, sino que implica también medidas de corte estructural, es decir, de fondo, de mediano y de largo plazo, para poder recuperar y volver a ser, digamos, a estar con unas finanzas sostenibles. Y de ahí es que nosotros en la Contraloría hemos emitido este informe con ese mensaje de fondo, que es importante tomar medidas ya, porque cuando yo digo, mire, es que las advertencias que ha venido realizando la Contraloría en múltiples informes empiezan a materializarse, ¿verdad? Aquí no se ha materializado todo porque las consecuencias serían gravísimas, pero empieza a materializarse cuando usted ve que nos estamos endeudando cada vez más a corto plazo, que hay que hacer presupuestos extraordinarios para poder hacerle frente a los vencimientos, que estamos registrando fuera del presupuesto, que hay riesgos de liquidez. Nosotros, ustedes todos recordaremos el año pasado cuando hubo problemas de liquidez en el gobierno anterior, cuando se paralizaron compras, se congelaron plazas, todo ese tema de la liquidez prevalece, pero además ahora tenemos riesgos de que nos está costando colocar la deuda.
¿verdad? Tenemos riesgos importantes porque cada vez los ingresos se desaceleran, es decir, crecen menos. Imagínense que hace un año los ingresos crecían a un 8 y ahora están creciendo a una tasa de un 1. Entonces, todo esto y además los ingresos para el año entrante se prevé también que van a disminuir. Entonces, mientras que el gasto permanece creciendo sin que hagamos cambios sustantivos en la materia. Entonces, ahí es la alerta, ahí es el tema donde nosotros decimos, ya estamos empezando a ver la factura. O sea, entre más tiempo pase, más difícil va a ser para todos. Y no, aquí no es solo para quienes laboramos en el sector público, sino que va a ser para todos, porque finalmente esto va a tener consecuencias que se salen del gobierno, ¿verdad? Porque va a tener consecuencias en otras instituciones públicas que reciben fondos del gobierno, pero también en la economía, ¿verdad? Las tasas de interés podrían subir, es más, van a subir posiblemente, y eso va a afectar bolsillos de todos, porque al final y al cabo todos tenemos créditos de vivienda, de tarjetas, de carro, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, esto es tratar de prevenir de que las consecuencias se vayan más allá, y por eso es que la urgencia, el llamado a que nuestras autoridades legislativas y también nuestras autoridades del Poder Ejecutivo tomen las acciones necesarias. Doña Marta Acosta, Contralora de la República, ¿cómo es que el gobierno puede hacer un pago de deuda por 182.000 millones de colones sin tener el contenido presupuestario? ¿Bajo qué figura es que el gobierno hace esto y una vez que la Contraloría pues hace el análisis del primer semestre del año se da cuenta de esta situación y pues alerta precisamente lo que sucede? Bueno, simple y sencillamente pagó sin contenido presupuestario. Recuerde que el presupuesto es una previsión de gasto, ¿verdad? Y entonces lo que quiere decir es que estos pagos no estaban ahí previstos, que no tenían autorización de la Asamblea Legislativa para hacerlo. Eso es lo que sucedió y es parte de lo que la Contraloría ahora va a investigar, entendiendo aquí que somos todos conscientes de que el gobierno no podía dejar de pagar, porque por decirlo así, para ilustrarlo, si alguien se presenta a la ventanilla, o un tenedor de los bonos, una institución, un banco, se presenta a una ventanilla y dice, aquí vengo que me paguen mis bonos, el gobierno no puede simplemente decir, mire, no tengo el presupuesto para pagarle, tendrá que honrar la deuda. Entonces, todo esto hay que ponerlo en su justa dimensión, ¿verdad? No podemos caer en impago, eso sería gravísimo para el país. Sin embargo, sí hay un incumplimiento porque se pagó fuera del contenido presupuestario. Doña Marta, el tema del presupuesto, en junio anterior ya se había gastado, por decirlo de esa forma, el 89.8% de este presupuesto anual que tiene el Poder Ejecutivo para hacerle frente. ¿Qué sucederá en los próximos meses si queda tan poco presupuesto para hacerle frente? Esa cifra del 89 que usted me está mencionando es lo que se había ejecutado de la partida para pagar la deuda a junio de este año. Eso lo que quiere decir es que a junio, por decirlo bien ilustrativo y coloquialmente, a junio nos habíamos comido casi el 90% de lo que teníamos presupuestado para el pago de la deuda, ¿verdad? Entonces ahora lo que está haciendo el gobierno es presentando un presupuesto extraordinario, ¿verdad? Porque aquí habían en su momento también fallado las metas de canje de la deuda al primer semestre de este año. Y todo esto que estamos conversando y otros temas son sencillamente consecuencias de no tomar acciones en tiempo para tratar de resolver la situación fiscal de este país. Doña Marta, usted nos comenta ahora de unificar la moneda, hacer más pagos en dólares, también el tema de las tasas de interés y otros rubros económicos que usted dice que se deben unificar y que el gobierno pues debe establecer ya precisamente y también la Asamblea Legislativa agilizar lo que es el proyecto fiscal. ¿Cuánto más aguantaría este tema? Porque venimos
año tras año, casi que desde que inició el gobierno anterior, había problemas fiscales y ahora estamos viendo, como dice usted, las consecuencias. Pero, ¿qué podríamos decir que serían las consecuencias más inmediatas que podríamos estar viendo en los próximos meses si la Asamblea no logra ponerse de acuerdo para aprobar este proyecto fiscal? Sí, tal vez ahí aclarar, ¿verdad?, que lo que usted menciona del portafolio de la deuda, o sea, de nuestra deuda, que cada vez estamos pagando más en dólares, ¿verdad? A junio del 2017, por ejemplo, la deuda era un 21% en dólares, ahora es un 24%. Antes teníamos el año pasado, hace un año, un porcentaje del 14% de nuestra deuda a menos de un año, hoy tenemos un 18%. Entonces ha ido desmejorando y se han generado riesgos en nuestra deuda. Ese es el tema. Ahora, que la reforma no se apruebe pronto, pues por supuesto que tiene, digamos, consecuencias muy fuertes, puesto que lo que yo le describí a usted anteriormente, de que no estamos generando suficientes ingresos y el gasto sigue creciendo sin que hagamos nada, lo que quiere decir eso es que cada vez vamos a tener un déficit más amplio y con una necesidad mayor de financiamiento. Eso lo que quiere decir es que el gobierno tiene que salir cada vez más a buscar financiamiento y entonces eso eventualmente empieza a restringir el crédito para otros sectores como las familias, las empresas, y esto eventualmente va a generar una alza en la tasa de interés, ¿verdad? Eventualmente se pueden afectar, digamos, las variables macroeconómicas, las tasas de interés, la inflación, etcétera, que son temas a los que uno no quiere que este país llegue, porque hemos venido por años gozando de circunstancias favorables como precios del petróleo, estabilidad del dólar, tasas de interés, la inflación, pero si estas cosas internacionales empiezan a cambiar negativamente, unido a la situación fiscal que tenemos, podríamos tener una situación bastante nociva para nuestra sociedad. Entonces, sí hay consecuencias, ¿verdad? No solo para las empresas y para el gobierno, sino para las familias también, y nos vamos a ver afectados como sociedad. Entonces, de ahí la urgencia de dar este alivio, que digo yo lo llamo así, a las finanzas, mediante la reforma fiscal. Sí, y lo he dicho, la reforma no es suficiente para solucionar, repito, no lo es, pero eventualmente le da un alivio a las finanzas. Doña Marta, tal vez algo muy rápido, ¿cuál será la línea o cómo se realizarán las indagaciones que la Contraloría mencionó ayer? Bueno, esa parte sí me la voy a reservar, ese es un tema nuestro que no debo yo divulgar, porque cómo vamos a actuar, eso es lo que estamos todos ya valorando y hemos iniciado el trabajo. Hasta ahí le podría comentar. Perfecto, doña Marta. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Vamos a continuar con más informaciones. Muy buenos días.